Un tema que les va a gustar y se llama no comas cualquier cosa. Es un poco cómico, pero no es cómico, porque ya vamos a ver cuál es la cualquier cosa. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, estamos delante de tu presencia, Padre, adorándote, bendiciendo tu nombre. Ahora, Padre, estamos sentados a tus pies para recibir el alimento de tu palabra. Padre, porque tu palabra es vida. Tu palabra es nuestro alimento. El alimento principal, nuestro alimento eterno, Señor. El alimento que nos lleve a la eternidad. Por eso tu palabra nos va a enseñar ahora que no comamos cualquier cosa, sino que comamos solamente tu palabra, enseñada por ti, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro maestro y tú nos enseñas tu palabra para no comer cualquier cosa que oigamos en la calle, sino solamente tu palabra escrita, enseñada y dirigida por el Espíritu Santo. Gracias, Padre, por tu palabra, que podamos hacer diferencia, Padre, y que seamos obedientes a tu palabra, Señor. Solo a tu palabra, no a la palabra del hombre, Señor, porque el hombre da cualquier cosa de alimento, pero tú nos das tu palabra de vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. No comas cualquier cosa. Vamos a ver en Proverbios capítulo 23 del 1 al 18. No pierdan el libro de Proverbios, por favor, márquelo ahí porque vamos a estar, ese es el centro del tema. Proverbios 23 del 1 al 18. Y vamos verso por verso, estudiando la santa y bendita palabra del Señor. Y dice así, yo le agrego esto, ten cuidado. ¿De qué? Cuando te sientes a comer con algún señor. ¿Cuál es ese señor? Cualquiera que te quiere enseñar, que se diga que es pastor, predicador, apóstol, profeta, cualquier cosa. Pero él quiere ejercer un señorío sobre ti. Considera bien lo que está delante de ti. Considera, examina lo que esa persona te va a enseñar. Cuando te sientes a comer la palabra de Dios, amado hermano, con alguien que te quiere enseñar, examina si la enseñanza está de acuerdo con la palabra de Dios escrita. Porque la orden de Dios para sus hijos, que somos nosotros, es alimentarse de la palabra de Dios para crecer para salvación. Pero si comemos cualquier cosa, nos van a desviar y nos vamos a perder. Veamos lo que dice Primera de Pedro 2:2. No pierdan Proverbios 23. Primera de Pedro 2:2. Y dice así. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Dios nos dice que tenemos que tener hambre y desear la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? La palabra escrita de Dios. Esa es la que nos va a llevar para crecer para salvación. Entonces vemos, amados hermanos, que debemos pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe y nos ayude a entender su palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Sí. Veamos en Juan capítulo 16, 13. San Juan capítulo 16, 13. De la orden que dejó el Señor cuando estuvo en la tierra. Juan 16, 13. Porque el Señor Jesús fue el maestro de los discípulos. Porque Él estuvo aquí en la tierra. El Espíritu Santo no había venido todavía. Pero cuando Él ya se fue al cielo, Él mandó al Espíritu Santo. Y Él dice aquí, pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo,
Él, ese Espíritu Santo, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces vemos aquí, amados hermanos, en la Biblia, que el Espíritu Santo es el único maestro verdadero de su palabra. El único maestro. Ningún ser humano nos va a enseñar. No estamos capacitados para enseñar. El Espíritu Santo es nuestro único maestro. Aquí nosotros tenemos que ser estudiantes. Todos nosotros somos estudiantes que tenemos que estudiar este libro de instrucciones, este libro divino, donde está la mente y el corazón de Dios reflejado en cada letra para nuestro beneficio. Por eso Cristo nos advierte en Mateo 7:15. Mire, aquí está. Comenzamos a ver, a entender la enseñanza. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas. Guardaos de los falsos maestros, de los falsos predicadores, de los falsos cristianos, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Son disfrazados. Entonces vienen con un señorío. Por eso la palabra, el primer verso que dice, cuando te sientes a comer con algún señor que te quiere enseñar, considera bien lo que está delante de ti. ¿Quién es esa persona? ¿Cómo es su vida? ¿Cuál es su testimonio? ¿Y qué es lo que te va a enseñar? Ahora, vamos al versículo 2 y 3. Ahora vamos a entender esto. Yo no entendía esto hasta que el Espíritu Santo, por su misericordia, me aclaró. Proverbios 23, 2 y 3. Volvamos a Proverbios. Y aquí ustedes ya con este preámbulo, con este comienzo, ustedes van a poder entender esto. Dice. Y pon cuchillo a tu garganta. Yo decía antes, ¿cómo voy a ponerme un cuchillo en la garganta? ¿Para no comer? ¿Para matarme? No. Pon freno a tu garganta. No recibas, no comas veneno. No comas cualquier cosa que te quieran enseñar. Por eso dice, y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito por aprender. No codicies sus manjares delicados. No codicies sus doctrinas falsas. Porque es pan engañoso. Son doctrinas no bíblicas. Porque no están aquí en la palabra. Hablando espiritualmente, amados hermanos, no comas doctrinas o enseñanzas torcidas. Aunque tengas hambre de aprender la palabra. Cuando yo me cansé de estar sin aprender, 9 años, yo dije, Señor, yo quiero ir a comer la verdad. Yo no quiero comer más cuentos, yo quiero comer la verdad. Y el Señor nos llevó a aprender esa verdad. Y estamos aprendiendo. Comamos, amados hermanos, lo que el Espíritu Santo nos enseña. Por eso vemos aquí en 1 de Juan 4.1. 1 de Juan 4.1. Aquí está la palabra. Por eso el Espíritu Santo nos enseña a través de su palabra. Aquí está escrita. Por eso que tenemos que ser cristianos bíblicos. Ser estudiantes de la palabra. Y aquí dice, ¿lo tienen? Amados, no creáis a todo espíritu de enseñanza, sino probad los espíritus, si son de Dios o son del diablo.
son del hombre. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y te quieren dar de comer cualquier cosa. Pero para eso está la palabra de Dios. La enseñanza, amados hermanos, que no recibamos las falsas doctrinas de la prosperidad, porque es pan engañoso. Una de las doctrinas que está ahora reinando en la iglesia es la prosperidad, que todo el mundo quiere ser próspero, que todo el mundo quiere tener cosas terrenales y no piensa que lo eterno es lo único que perdura. El pan engañoso son doctrinas falsas. Veamos en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 4. Y aquí está la Biblia, hermanos, diciéndonos, enseñándonos la verdad. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 4. Aquí está escrito, hermano, para no comer cualquier cosa. Y digo cualquier cosa porque a veces uno escucha en la televisión programas que parecen bonitos, pero hay veneno, está mezclado, el pan está envenenado. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, a un Jesús comercial, que te cobra por todos los milagros, que el que os hemos predicado del verdadero, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, originalmente recibimos el Espíritu Santo, pero cuando recibimos otra enseñanza de otro Jesús, de otro Dios, entonces estamos recibiendo el espíritu de error. Por lo tanto, ya no es el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, sino es el espíritu de la mentira. U otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, bien lo soportas, bien lo sigues. Para eso es esta advertencia, que no podemos comer cualquier cosa. No. Veamos ahí mismo en 2 de Corintios 11, del 13 al 15. Y aquí descubre a estos falsos predicadores, falsos cristianos. Y dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí está bien clara la enseñanza, hermano. Por eso que tenemos que ver que no podemos comer cualquier cosa. Tenemos que ir a la Biblia, comprobarlo en la Biblia y preguntar a nuestro Maestro, al Espíritu Santo. Ahora, veamos el cuidado que hay que tener con la doctrina. 2 de Juan 9 al 11. 2 de Juan, versículo 9 al 11. ¿Lo tiene? Y dice así. Cualquiera que se extravía. Oh, ¿por qué se extravió? Por comer cualquier cosa. Cualquiera que se extravía y no persevera, no se mantiene en la doctrina de Cristo, que es aquí está en la palabra, no tiene a Dios. Ya no tiene a Dios. Y si no tiene a Dios, ¿a quién tiene? Al enemigo. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, esta enseñanza, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido.
porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. En otra palabra, se convierte en cómplice. En cómplice, hermano. Y desgraciadamente hoy la iglesia de Jesucristo está sufriendo esto. Veamos lo que el Señor dijo cuando estuvo aquí. Mateo 16, del 5 al 12. Mateo 16, del 5 al 12. ¿Lo tienen? Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Los discípulos. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. La levadura es lo que le ponen al pan, para que se infle. Y de los saduceos, dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Esa es la levadura literal. Pero la levadura espiritual es el pecado. Es las falsas doctrinas. Dice, ellos, los discípulos, pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Si estaban con el pan de vida ahí, que es Cristo. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Cuánto pan sobró? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahí entendieron. Desgraciadamente, amados hermanos, hoy la mayoría de la iglesia de Cristo está leudada en 3 medidas de harina. Está envenenada en 3 medidas de falsa doctrina. Y es fácil reconocerlo porque está escrito aquí. Estas 3 medidas de pecado, el Señor nos enseña en Mateo 13:33. Mateo 13:33. Está escrito, hermano, no es invento. Mateo 13:33. Y dice, otra parábola les dijo. El reino de los cielos, o sea, la iglesia de Cristo en la tierra, es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado, todo fue mezclado, todo fue confundido, todo fue envenenado con esas 3 medidas de harina, del pan. Porque la palabra de Dios es el pan de vida. Pero ese pan fue leudado. No es que la palabra le van a envenenar, pero la enseñanza de la palabra torcida es veneno. Veamos aquí la primera medida, la falsa doctrina que vemos hoy de moda. La falsa doctrina, la falsa enseñanza. Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1, porque hay que ir a la palabra. La palabra nos identifica aquí y nos dice claramente qué es. Primera de Timoteo 4:1. Y aquí nos enseña la primera medida,
que es la falsa doctrina. Dice, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, ahora en estos tiempos postreros, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Aquí está cualquier cosa de la enseñanza, lo envenenado. También veamos en primera de Timoteo 4:16, una advertencia que le da primeramente al que dirige la congregación y a toda la congregación. Y dice, ten cuidado de ti mismo, de cada uno de nosotros, y de la doctrina. De la doctrina, de la enseñanza, no te vas a cambiar. Persiste en ello, mantente en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Sí, hermanos. Hay que mantenerse en la doctrina de Cristo. Veamos la otra medida. La segunda medida. La apostasía. Apostasía quiere decir dejar a Cristo, dejar la doctrina de Cristo para buscar la doctrina comercial. Deja la bíblica, la de Dios, para irse atrás del hombre, de las enseñanzas de los hombres. Veamos en 2 de Timoteo 4:3-4. Segunda de Timoteo 4:3-4, esto es lo que está pasando hoy, hermano. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, cuando no querrán oír la sana doctrina, la doctrina bíblica, sino que teniendo comezón de oír otras doctrinas, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dejarán la verdad de Dios para irse tras la mentira que los hombres le enseñan, inspirado por el espíritu de error. Y la tercera medida, el amor al dinero. Primera de Timoteo 6, del 3 al 10. Aquí vemos. Aquí está todo nos advirtiendo el Señor. Y nos enseña las 3 medidas de pecado que está en la iglesia. El amor al dinero. Y dice así, 1 Timoteo 6 del 3 al 10. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, a la enseñanza bíblica, y a la doctrina que es conforme a la piedad, a la santidad, al amor, a la fidelidad a Dios, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Se apartaron de la verdad. Que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los males. Que hacen un negociado de la palabra de Dios. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero. El dinero no es malo porque es de Dios. Pero amar al dinero más que a Dios, ahí eso sí es malo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por eso, amados hermanos, debemos ser enseñados por Dios, no por el hombre. Por eso tenemos que coger la Biblia y leer, estudiar, obedecer, aprender lo que está escrito aquí. No lo que un hombre nos diga. No, lo que ya está escrito. Juan 6:45. San Juan 6:45. Aquí está. Juan 6:45. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice aquí. Esta es la orden bíblica. ¿Quién tiene que enseñarnos a nosotros? Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Oh, el Espíritu Santo es Dios. Él es nuestro maestro. Él es el que tiene que enseñarnos. Así que todo lo que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Todo lo que aprendemos de la palabra y oímos de la palabra dirigidos por el Espíritu Santo, buscamos a Dios. Nos mantenemos en la verdad. No estamos comiendo cualquier cosa, sino que estamos comiendo la comida divina, la palabra de Dios, enseñado por el Espíritu Santo. Sí, amados hermanos. Ahora, veamos cuando el hombre enseña. Juan 7, del 15 al 18. Aquí hace diferencia, porque el Señor Jesús enseñaba la verdad. Y la gente que lo escuchaba se quedaba maravillada de escuchar algo que nunca escucharon ellos. ¿Por qué? Porque era la verdad de Dios. Es una enseñanza divina del cielo, no de la tierra. Y dice así: y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Cómo sabe? El hijo del carpintero, ¿cómo sabe tanta palabra de Dios? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina, o sea, mi enseñanza, no es mía, sino de aquel que me envió. Es de Dios Padre. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo le da convicción si lo que estamos oyendo es la palabra de Dios. La doctrina de Dios, no la doctrina humana, no la doctrina de alguien. Por más sabio que se cree un hombre, nunca va a poder enseñar la doctrina de Dios. Porque tiene que basarse en la palabra. Y mire lo que dice el 18. El que habla por su propia cuenta, el que habla por su propia doctrina, su propia gloria busca, su fama, busca dinero, reconocimiento. Pero el que busca la gloria del que le envió, que es Dios Padre, este es verdadero y no hay en él injusticia. Cristo nos trajo la palabra del Padre a enseñarnos y Él es el verdadero Dios. Porque Él vino a enseñarnos la verdad, para que comamos la verdad
Pues él dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora volvamos a Proverbios otra vez. Proverbios 23, versículo 4 al 5. Y ahí sigue el Señor enseñándonos. Dice, no te afanes por hacerte rico. Ajá. Sé prudente y desiste. Y ahí está la pregunta. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque son falsas. Son riquezas terrenales. Porque se harán alas. No la verás. Como alas de águila volarán al cielo. Se te va a esfumar. No te afanes en hacerte rico, nos dice el Señor. No pongas tus ojos en las falsas riquezas. El Señor puso un caso aquí, bíblico, para nuestra enseñanza. Lucas 12, del 15 al 21. Lucas 12, del 15 al 21. Qué lindo el Señor. ¿Cómo nos enseña, hermano? Él es maestro. ¿Lo tienen? Lucas, versículo 12, del 15 al 21. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Ya los bancos ya están llenos. ¿Dónde los guardo? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y los que has provisto. ¿De quién será? ¿Para quién trabajaste? Así es el que hace para sí tesoro terrenal y no es rico para con Dios. Sí, amados. Volvamos a Proverbios capítulo 23, versículos 6 y 7. Y sigue instruyéndonos el Señor. No comas pan con el avaro. No comas la palabra de Dios con el avaro. ¿Por qué? Porque te vas a contaminar con su doctrina. Ni codicie sus manjares, dice. Porque, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es falso. Y te va a engañar. Mas su corazón no está contigo. No piensa como nosotros. Él te está engañando. No comas la palabra con el avaro, para que no te contamines con sus falsas doctrinas, porque su corazón no está de acuerdo contigo, porque eres un lobo disfrazado de oveja. Sí, amados. Proverbios 23, 8. Continuamos. Mire lo que sucede. Cuando comemos pan envenenado, doctrina mala, cuando comemos cualquier cosa. Vomitarás la parte que comiste primero. ¿Qué comimos primero? La palabra de Dios. Nos envenenamos. Y perderás tus suaves palabras. La palabra verdadera, la palabra de Dios que teníamos, la vamos a perder.
Por comer el pan leudado, vomitarás lo que primero comiste y perderás lo que antes tenías. La palabra de Dios te será quitada por comer falsa doctrina. Veamos dónde lo dice. Marcos 23 al 25. Marcos 4, perdón. Marcos 4 del 23 al 25. Todo está escrito, hermano. Marcos 4 del 23 al 25. Textualmente el Señor nos habla. Él dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga, oiga. No está hablando a nosotros tenemos 2 oídos. Les dijo también, mirad lo que oís. ¿Qué es lo que estás oyendo? Cualquier cosa. Porque con la medida con que medís, os serás medido. La medida de lo que estás oyendo, de lo que estás comiendo. Y aún se añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene la palabra de Dios, se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Aquí está, pierde lo que tenía primero, se le quitará. Dios le permite que el diablo se lo robe. Sí, amados hermanos, qué triste. Versículo 9. Versículo 9, amados hermanos, dice, no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. No le hables la palabra al necio, al que está apartado, al que dice que Dios no existe, porque menospreciará la prudencia de tus razones, despreciará la enseñanza de la palabra. En otras palabras dice, el Señor dijo en Mateo 7:6. Vamos a ver, Mateo 7:6, cómo el Señor le da un calificativo sabio. Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros. No te des la palabra, porque la palabra de Dios es santa. A los perros. ¿Cuáles son los perros? Los que salieron. Antes eran ovejas, pero se desviaron y ahora son perros. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esos perros se vuelven cerdos. Fíjese, de oveja pasan a perros y de perros a cerdos. Por no apreciar, se revuelcan en la palabra. Por eso dice, no des lo santo a los perros. Sí, amados hermanos. Versículo 10 al 11 de Proverbios 23. No traspases el lindero antiguo. No traspases en los límites que no da Dios. Ni entres en la heredad de los huérfanos. No le hagas daño. No le robes nada. Porque el defensor de ellos es el fuerte, es el Dios Todopoderoso, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. No traspasemos el límite dado por Dios, hermanos. No hagamos mal a nadie para no ser juzgados por Dios Todopoderoso. En otras palabras, no violemos la ley del amor. Tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Sí? Porque hay gente que quiere sacar provecho de otra persona. Y nosotros no estamos para eso.
Versículo 12 del Proverbios 23. Aplica tu corazón a la enseñanza. Aplica tu corazón a la enseñanza bíblica. Y tus oídos a las palabras de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Divina, celestial, no terrenal. Aplica tu corazón a la enseñanza bíblica y tus oídos a la sabiduría celestial. ¿Dónde está esa sabiduría celestial? Aquí está escrita en la palabra. Veamos 2 de Timoteo 3, 16 al 17. 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Esta es la que nos hace sabios, la que nos hace perfectos. Por eso está la escritura escrita, hermanos. Por eso el Padre dejó aquí esto. Este libro de instrucciones. ¿Lo tienen? 2 de Timoteo 3, del versículo 16 al 17. Dice, toda la escritura, o sea, toda la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia divina, no terrenal, porque la justicia terrenal se vende, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Volvamos a Proverbios. Pero hermanos, comentemos un poquito de eso. Pero la mayoría de la gente no le gusta que le corrijan, que le instruyan, que lo disciplinen. Con la palabra no les gusta. Pero Dios manda hacer esto. Esta es la orden bíblica. Entonces, sigamos con el verso 13 y 14 de Proverbio 23. Es justo aquí dice, mire, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Con vara es la disciplina de Dios. Lo castigarás con vara, que es la palabra, y librarás su alma del Seol. ¿Qué quiere decir? Del infierno. Librará su alma del infierno. Hay que corregir con la palabra de Dios, amados hermanos, porque es la disciplina divina, para que no muera espiritualmente y vaya al infierno. Vamos a ver en Proverbios 3, del 11 al 12. Proverbios 3, del 11 al 12. Aquí nos dice a todos, porque Dios nos está hablando. Jóvenes y viejos, somos hijos de Dios. Y dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. El castigo de Jehová, de nuestro Padre Celestial, es la disciplina. No te fatigues de su corrección. ¿Vieron? Porque Él no está corrigiendo. No te fatigues de su corrección. No te canses. Porque Jehová al que ama castiga o disciplina como el Padre al Hijo a quien quiere. Dios nos está aconsejando aquí en la Biblia para enseñarnos a nosotros como padres o abuelos a corregir, a instruir, a disciplinar a los jóvenes. Porque nosotros ya pasamos esas equivocaciones, esos dolores, esos tropiezos, esas caídas, ya la pasamos. Y por experiencia le decimos, no hagas eso porque te va a ir mal. Pero los muchachos no creen.
Que uno creen ellos que porque uno está viejo, está loco y no le está diciendo la verdad. Que es por ser molestoso nomás. No, es porque le estamos aconsejando con la verdad, con el amor de Dios, para que no sufran los dolores que nosotros los pasamos. Veamos en Hebreos 12, 5 al 8. Hebreos 12, 5 al 8. Y da un poquito más claro aquí. Sí, amados. Porque ser hijo de Dios es un privilegio. Es un privilegio que Dios sea nuestro Padre y nos discipline. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, como a hijos, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota, le da un abrazo, así, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Cuando un joven no quiere escuchar la voz de sus padres, los mayores, está despreciando la instrucción. Entonces quiere vivir, no, él mismo dice, yo no quiero vivir como hijo, con protección. Yo quiero vivir como un bastardo, como una basura, que todo el mundo me pasa encima. Hermano, así le decimos al Señor cuando no aceptamos su disciplina. Por eso es un privilegio que el Padre nos discipline. Es un privilegio, jóvenes, cuando sus padres le dan un consejo, dicen, no hagas esto, porque te va a ir mal. No lo dice papá o la mamá por malo, sino porque le ama. Recibamos los consejos de Dios para poder recibir los consejos de los padres. Porque si no le hacemos caso a Dios, que es nuestro Padre Celestial, ¿cómo vamos a hacerle caso a un padre o una madre terrenal? Por eso este es el libro santo. Por eso que no tenemos que comer cualquier cosa, sino ser disciplinado por la palabra de Dios, no por el hombre. Bendito sea el Señor. Versículo 15. Vamos a Proverbios. Proverbios 23, versículo 15. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Dios tiene corazón. Y Dios nos dice, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, fuera obediente, también yo, dice Dios, me alegraré. Mi corazón también se alegrará. Dios se complace con sus hijos obedientes y sabios, hermanos. Por eso Él nos enseña en Proverbios 2 del 1 al 6. Proverbios capítulo 2 del 1 al 6. Hijo mío, si recibieres mis palabras, dice el Señor, y mis mandamientos guardares dentro de ti, en tu corazón, porque los mandamientos son de Dios, no son de los humanos. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Si clamares a la inteligencia
y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y esto está aquí escrito en su palabra. La leemos, la estudiamos y la obedecemos, y ahí está la sabiduría. Ahí está el conocimiento. Proverbios capítulo 3 del 1 al 8. Mira aquí. Aquí agrega más el Señor. Pongamos atención lo que el Señor nos dice. A todos. Hijo mío, no te olvides de mi ley, de mi palabra. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Qué bueno está esto. ¿Por qué? Por ser obedientes a Dios. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Nunca. Átalas a tu cuello. Escríbelas en las tablas de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová. Confía en Jehová. Depende de Dios, de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, tu camino. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Qué lindo, hermano. El Señor nos ama. Él desea lo mejor para nosotros. Ahora veamos el verso, Proverbios 23, versículo 16. Y continúa hablando el Señor y nos dice, mis entrañas también se alegrarán. No solamente el corazón, sino también todo su cuerpo. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. ¿Y cuáles son las cosas rectas? La palabra de Dios. Dios se alegra, amados hermanos, cuando sus hijos hablamos su palabra. Veamos en el Salmo 119, el 130 al 131. Sí, 130 al 131. Salmo 119, versículo 130 y 131. ¿Qué nos dice aquí la palabra? La Escritura. ¿Qué nos dice Dios? La exposición de tus palabras alumbra. La exposición. Cuando hablamos, cuando exponemos la palabra de Dios, que alumbra. Hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Amados míos, cuando hablamos su palabra, somos alumbrados por ella. Somos alumbrados, instruidos, dirigidos, protegidos por ella. En el Salmo 119 mismo, versículo 169 al 172. Aquí está un clamor, una oración que tenemos que hacerla nuestra. Y dice así, llegue mi clamor
Clamor es algo más que una oración. Clamar quiere decir casi gritar. Ponerse en desesperación, clamamos. Usted ora pacíficamente, pero cuando clama, se va al Señor y llora y todo. Dice, necesito, Señor. Es una urgencia. Cuando tenemos una urgencia suprema, clamamos. No, clamando ayuda. Como dice, auxilio, Señor. Perezco, ayúdame. Ese es el clamor. Dice, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra escrita. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho, conforme a tu palabra. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esta debe ser parte de nuestra oración, amados hermanos. Que nos dé entendimiento conforme a su palabra, no conforme a las palabras humanas. No. Tenemos que aprender a hablar con Dios, con su palabra. Versículo 17 de Proverbios 23. Y dice así: no tenga tu corazón envidia de los pecadores. No tengas envidia. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Amados, no podemos envidiar a nadie para mantener nuestro corazón limpio. En Proverbios 4:23, ¿qué dice? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Quién vive en nuestro corazón? Cristo. Si no vive en nuestro corazón, entonces nuestro corazón está sucio. En Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuánta importancia tiene el corazón en esta vida? Del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón salen todos los pecados. Cuando el corazón está sucio, produce muerte para nosotros y para los demás. Bendito sea el Señor. El verso 18. El verso 18 y el último ya de Proverbios 23. Porque ciertamente hay fin, hay un final, y tu esperanza no será cortada. Dice. Cuando nos mantenemos, amados hermanos, en el temor de Dios, alimentándonos de la palabra de Dios, nuestra esperanza no será cortada. Dice que para todo hay un fin. Pero para nosotros que confiamos en el Señor, que vivimos por Él y para Él, nuestra esperanza no será cortada. Veamos en Salmo 112, del 1 al 3. Salmo 112, del 1 al 3. Mire, hermano, qué precioso. Qué preciosa promesa. Y esto lo hacemos realidad nosotros cuando cumplimos con el Señor. Dice así: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, que ama, que hace reverencia, que respeta a Dios. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Cómo? Obedeciéndolos. Su descendencia. Aquí está lo bueno, mire.
Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Aleluya. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Qué bendita esperanza, hermano. No solamente para nosotros, sino la herencia que dejamos a nuestros hijos. No solamente la herencia espiritual, sino lo material también. Por eso, amados hermanos, no comamos cualquier doctrina o enseñanza para no perder nuestra bendita esperanza. Nuestra bendita esperanza. Lo que tenemos que comer siempre es la palabra de Dios. Para terminar, vamos a ver en el Salmo 19. Salmo 19 del 7 al 11. ¿Qué es la palabra de Dios para nosotros? Aquí lo dice. Salmo 19. Del 7 al 11. Esto es maravilloso. La ley de Jehová, toda la Biblia, toda la palabra de Dios es perfecta. Que convierte el alma. Sana el alma, santifica. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. No entristecen, sino que dan vida. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Alumbra nuestro entendimiento. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Es un respeto sagrado. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo, cada uno de nosotros, es además amonestado con ellos, en guardarlos, en obedecerlos. Hay grande galardón, hay grande premio, amados hermanos. Por eso, amados, tenemos que hacer diferencia y no comer cualquier enseñanza, sino irnos a la palabra. Y antes de abrir la palabra, llamar al Maestro, que se llama Espíritu Santo, decir: Espíritu Santo, hazme entender. Abre mi entendimiento para yo poder entender y obedecer lo que tú me vas a enseñar. Vamos a ponernos de pie, amados, y vamos a darle gracias al Señor por su santa y bendita palabra. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has llenado de tu palabra, Señor, de tu doctrina, de vida, Señor, de salud. Oh, Padre, gracias, Señor, porque nosotros antes comíamos cualquier cosa, pero ahora que estamos en tu palabra, el Espíritu Santo, el Dios interno, es nuestro Maestro y Él nos enseña su palabra. Padre, gracias. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra para obedecerla, Señor, todo el tiempo, Señor. Padre, y alimentarnos con tu palabra verdadera. Solo tu palabra, no con palabras de hombre, no con otros libros, solamente con tu libro, la Biblia, porque ese es el libro en que está tu corazón y tu pensamiento dirigido para nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias por mis hermanos que hemos sido edificados, consolados y exhortados por ella, Señor. Padre, gracias, Señor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Padre mío, ahora vamos a salir de este lugar con nuestra presencia, porque tú vas en cada corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y saludes a los